Estamos en el Señor, permanecemos en el Señor y queremos que las Escrituras esta noche, el Espíritu de Dios, toque nuestra mente, toque nuestras emociones, toque nuestros deseos e intenciones y podamos estar entonces atentos a la palabra viviente. Tenemos una palabra viva. Esta fue una carta y una epístola escrita hace tanto tiempo, pero que habla igualmente a nuestros corazones esta noche. Pidámosle entonces al Señor que siga hablando a nuestros corazones. Bueno, mis amados, hemos estado ahí en la carta o epístola a los romanos, hemos estado viendo el capítulo 10. Estamos casi terminando el capítulo 10, creo que llegamos hasta el versículo 17, un versículo tan poderoso que ha sido utilizado a través de la historia de la iglesia por los hijos de Dios para hacernos conscientes de la realidad de lo que es la vida de Cristo dada a nosotros a través de la fe. ¡Qué maravilla, hermano! Pablo está ahí en el capítulo 10, como lo veníamos diciendo. Pablo, el versículo del capítulo 9, 10 y 11, está hablándole a los cristianos, a esos cristianos judíos que se han convertido, pero que seguramente tienen tantas preguntas, y él está enviando esta carta a Roma. Es una carta que ha llegado a Roma, él la ha enviado, y esa carta está siendo leída en los diferentes lugares donde se reunían los hermanos. Cuando usted lee el capítulo 16 se da cuenta de que los hermanos se reunían de una manera sencilla en las casas. Eran hermanos que se reunían y allí en ese ámbito es que se leían las cartas o las cartas que enviaba Pablo a las diversas iglesias. Y allí se podía entonces los hermanos en ese ámbito natural de la fe, en ese ámbito natural de la sencillez, en ese ámbito natural de la familiaridad, los hermanos podían leer, atender, escuchar y estar atentos a las instrucciones apostólicas. Y entonces Pablo está dando a conocer aquí realidades de lo que es el evangelio, y este evangelio que hemos recibido, él va a decir algo contundente. Ya habíamos, los hermanos que quieran volver a escuchar las enseñanzas anteriores, pues tenemos una página web donde se están subiendo las enseñanzas, que es www.estiempodecosecha.com. www.estiempodecosecha.com. Ahí está la enseñanza a los romanos, donde usted puede ir haciendo el seguimiento de lo que el Señor nos ha permitido en este tiempo. A ver, entonces tome usted la escritura allí, hermano, váyase usted al capítulo 10, al versículo 17 de Romanos, y lea lo que dice allí, porque Pablo ha venido desarrollando cómo la fe para el pueblo de Dios, para los judíos, tenía que ser vuelto a dar a conocer a ellos el proceso como Cristo es una realidad en nuestras vidas. Y Cristo es una realidad en nuestras vidas solamente por el acto de la fe. La fe. A ver, vamos a leer entonces lo que dice ahí Romanos 10, 17. Dice así: así que la fe, este es un versículo muy conocido, ¿no? Por todos los hermanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vaya, corto, pero muy claro lo que está diciendo Pablo. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos. Yo sé que todos alguna vez o en alguna oportunidad hemos compartido el evangelio con este pasaje, ¿no? Y aquí hay una declaración que vale la pena que la tengamos en cuenta. Todo lo que Dios tiene para el hombre, todo lo que Dios tiene para el hombre en esa realidad espiritual, tiene que ser tomado por la fe. ¿Cómo le parece? El hombre se mueve en una realidad terrenal. Nosotros, los seres humanos, somos muy conscientes de la realidad terrenal. Nuestros sentidos han sido amañados a las cosas naturales,
vimos, por lo que tocamos, pero cuando usted viene al Señor Jesucristo, usted es introducido en otra realidad. ¿Cuál es la realidad en la cual usted es introducido? Dios te ha dicho a ti desde el principio, cuando usted lee Génesis 1:1, el domingo que estábamos en la reunión con los hermanos, que estábamos reunidos como iglesia, tocábamos ese Génesis 1:1, que es un pasaje tan corto, pero que es un pasaje que dice tantas cosas, porque ese es un pasaje que está allí, justamente en el libro de Génesis. Génesis significa principio, ¿no? Y si usted quiere conocer el principio de la realidad de creación del ser humano, pues usted tiene que ir al libro de los principios, que es el libro de Génesis. Y ahí en el versículo 1 hay una declaración para nosotros, los hijos de Dios, que debe ser contundente, porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vaya, un versículo tan corto, pero que está diciendo tanto. Ahí nos está manifestando el Señor que hubo un principio, y ese principio es cuando vinieron a la realidad todas las cosas, y Dios dice que hay un creador, o la palabra nos dice que hay un Dios creador, y ese Dios creador dice que creó dos realidades, la realidad celestial y la realidad terrenal. Y dentro decíamos que así como Él en el principio nos muestra que está creando, primero dice que creó los cielos, ¿no? Y después dice que creó la tierra. Y eso es interesantísimo porque antes de que todo el universo que conocemos existiera, ese universo físico que conocemos llegara a manifestarse, había un universo espiritual. Y el universo espiritual es un universo donde también Dios es el creador, donde también Dios es el amo, es el Señor, es el creador de todo ese universo, porque así como hay un universo terrenal, terreno, ese universo que nosotros podemos ver, palpar, investigar, un universo que nosotros declaramos que es infinito, porque hasta ahora el ser humano no le ha encontrado fin a ese universo donde hay tantos planetas, estrellas, satélites, órbitas, bueno, todo lo que usted conoce de ese universo, galaxias. Ese universo se dice que es infinito. Imagínese usted un universo de cosas materiales infinito. Pero así como hay un universo infinito en el mundo de lo natural, también en el universo espiritual hay un gran universo de cosas espirituales, de seres espirituales. Nosotros es poco lo que conocemos de eso porque no hay una revelación profunda en las escrituras de eso, porque tampoco necesitamos conocerla, pero la palabra de Dios sí nos habla de diversos seres que se mueven en ese universo donde Dios es el rey de los cielos, como dice la escritura, pero también Él es el rey de la tierra. Y así fuimos creados, y el hombre crea esa criatura que se llama el ser humano, con la capacidad de poder discernir. El ser humano es una criatura muy especial porque puede interactuar en esos dos ámbitos, en el ámbito de lo celestial y lo terrenal. Nosotros fuimos creados cielos y tierra. El hombre es un ser que puede tener cielo y tierra en una misma persona, ¿no? El ser humano en una misma persona tiene esas dos realidades. Otros seres no tienen esas dos realidades. Ustedes saben que los seres celestiales están solamente en la realidad de lo celestial y punto. Y los seres después del hombre acá solamente tienen una realidad terrenal y punto. Pero el hombre puede tener la posibilidad de entender las realidades de arriba, interpretarlas, tomar decisiones, revelarlas y mostrarlas al mundo de lo terrenal. De hecho, para eso fue creado el hombre, para mostrar lo de arriba aquí abajo. Hasta ahí estamos, hermano, está complejo, ¿no es cierto? Sencillo. A eso, levantemos el dedito. ¿Estamos bien? Solo que el hombre, el ser humano, cuando el ser humano pecó, quedó divorciado de la realidad, de lo de arriba. Dios salió de su realidad. Dios salió de la realidad del hombre. El hombre salió del huerto. Dios sacó al hombre del huerto y el hombre quedó solamente sumido, movido,
por esa realidad terrenal, esa realidad terrena, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y destituidos de la gloria de Dios, pues nosotros quedamos en una realidad terreno. ¿Por qué causa? Por el pecado. Y el pecado hizo que interpretáramos ahora el mundo desde un punto de vista sensorial. El pecado hizo que nosotros nos volviéramos sensoriales. Todo lo interpretamos, como dijo Tomás, ver para creer. Si yo lo veo, lo creo. Si usted me muestra la realidad, me muestra la realidad de las cosas que yo puedo tocar, oler, palpar, sentir, eso es real. Así quedó el hombre. Adelmo, hermano, cierras el micro para que no se presente interferencia, mi amado. Gracias, amado. Y así quedamos nosotros. El ser humano destituido de la gloria de Dios quedó en una condición tan baja, quedó tan separado, que el reino de los cielos se apartó y se fue. El reino de los cielos, desde ese tiempo, desde que Adán cayó, el reino de los cielos dejó de estar aquí en la tierra. Por eso es que el Señor Jesús viene a recuperar esa realidad y a decirnos, arrepentidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde hace más de 2000 años el reino de los cielos volvió a acercarse. La realidad celestial volvió a ser parte y volvió a darse como una posibilidad del ser humano. Antes de eso no era posible. Antes de eso la puerta del cielo estaba cerrada. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. He aquí yo estoy también tocando a tu puerta, ¿no? Yo llamo para que tú abras y te abras a esa realidad y puedas entender que el hombre que está en el Jesucristo es un hombre que ahora puede ser un hombre completo, de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a cómo Dios tiene en su propósito eterno. Él quiere un hombre que pueda manejarse en la realidad donde haya una tierra y donde haya un cielo. Algunos hermanos han pensado que cuando venga la consumación de este planeta y entremos en el cielo nuevo y la tierra nueva, solamente vamos a ser como seres espirituales volando. Quiero decirle que no es así. Nosotros vamos a tener en el cielo nuevo y la tierra nueva igual un cuerpo, solamente que un cuerpo muy diferente a este, pero con un cuerpo que tiene la realidad que Dios ha querido que tenga. No nos perdamos allí, hermanos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando el Señor dice aquí en la palabra que la fe es por el oír, como lo está diciendo Pablo aquí en Romanos capítulo 10, versículo 17, Él nos está diciendo es que si un hombre, el hombre caído, cuando nosotros antes de estar en el Señor, andábamos en el mundo sin Dios, sin propósitos, sin nada que ver con la vida de arriba, ajenos a la vida celestial. Pero por la bendita gracia del Señor, nosotros pudimos entonces recibir ahora la posibilidad de que tengamos relación con lo de arriba, con lo celestial. Tenemos posibilidad de que el cielo comience a generar una relación conmigo, yo con el cielo y el cielo conmigo, Dios conmigo y yo con Dios, Cristo en mí y yo en Cristo. Esa realidad nos permite a nosotros tener un manejo, un entendimiento, un caminar por esta tierra con una diversa perspectiva de acuerdo al diseño de Dios. ¿Cómo se inicia todo en nosotros? ¿Cómo se inicia el llegar a la realidad espiritual? Pues la palabra de Dios dice que esto se opera por la fe. Por la fe. Todo lo que Dios tiene para el hombre. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué es lo que Dios tiene para el hombre? Oh, hermano, bendita pregunta. Porque la palabra, cuando Pablo habla de lo que Dios tiene para el hombre, habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables. ¿Alguien me dice aquí en la sala qué significa la palabra inescrutable? ¿Qué significa la palabra inescrutable? Si usted sabe, levante la mano y nos aclara porque esa palabra es muy importante. ¿Qué significa la palabra inescrutable? A ver, hermanos, aquí en la sala virtual. A ver, hermano Germán. Que no se pueden contar, mi hermano. Por eso cuando hacen las elecciones dicen que los escrutinios es el conteo y lo inescrutable es lo que no se puede contar, lo que es infinito, pues. Maravilloso, ¿no? La palabra de Dios siempre es tan perfecta
que no se puede saber ni averiguar, dice el hermano Ángel de allá de Quito. Gracias, Angelito, que no se puede saber. Usted se imagina una riqueza que usted no puede, ni usted mismo sepa de cuánto es, de cuánto se trata. ¿Usted se ha imaginado una riqueza así? Por lo menos los que tienen cuentica bancaria y manejan varias cuentas, pues se dan cuenta de qué tienen a veces. No dicen, no, yo tengo, no. Generalmente sabemos claramente qué es lo que tenemos. Pero que usted tenga tanto, mi hermano, que usted tenga tanto, que usted pueda decir, yo no sé cuánto tengo, porque no puedo, es inescrutable, es tanto que yo no sé cuánto es. Imagínense esas riquezas, ¿no? Esas riquezas, y dice que nosotros estamos llamados a heredar una riqueza, unas riquezas que son incorruptibles, también dice Pablo, y además habla de unas riquezas inescrutables, y habla de unas riquezas que se nos habla en la Escritura que son una herencia, la herencia de los hijos de Dios, y que esa herencia las comenzamos a vivir, esa herencia la comenzamos a disfrutar desde esta tierra. Tenemos una herencia anticipada. La palabra de Dios habla de que tenemos las arras del Espíritu que se nos han sido dadas como una comprobación de que Dios sí va a cumplir con entregarnos la herencia que todos estamos esperando. Algunos no esperan la herencia, algunos ni saben que tienen una herencia tan grande. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que las inescrutables riquezas de Cristo las podemos comenzar a disfrutar ahora. Ahora es cuando es ahora, ya. Como usted no sabe qué tiene, pues no las puede disfrutar. Pero en el momento que usted sabe de qué se trata, pues usted lo comienza a disfrutar, mi santo hermano. Usted lo comienza a disfrutar, ¿no? Es como cuando usted tiene la tía rica que se murió, perdóneme ese ejemplo, y usted no sabía que usted era el heredero. Y usted viene endeudado por acá con una cantidad de situaciones difíciles, tratando de sobrevivir cada día, pero usted no sabía que la tía se murió o que usted tenía una tía y que de repente lo llaman a usted y le dicen, hay una tía, falleció y usted es el heredero. Y usted pasando trabajo, pero a la persona que lo encuentra le dice, estamos buscándolo hace 2 años, no lo habíamos encontrado. Pero usted es dueño de todo esto, venga y firme aquí. Esto es simplemente a motivo de una ilustración, hermanos, porque no se compara lo que el Señor Jesucristo, cuando nos habla de riquezas inescrutables. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿no? Yo creo que nosotros mantenemos más pensando en los recibos que tenemos que pagar, en la comida de mañana. Por eso es que el Señor dice que, ojo, que no nos pusiéramos a estar pensando y a estar metidos en el cuento de que no tenemos, porque dice que cada día trae su propio afán y que el Señor está interesado en cuidar a sus hijos, y Él le dice a sus discípulos, pónganle cuidado a los pajaritos, ¿no? Pónganle cuidado a los lirios del campo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza del Señor? Ok, hermano Aldemar, gracias. La enseñanza del Señor a los discípulos, ¿no? Que miráramos detalladamente y nos diéramos cuenta cómo Dios tenía cuidado de hasta aún de los pajarillos, cómo no iba a tener cuidado de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mente centrada en lo terreno, andamos divagando y andamos metidos en los ámbitos terrenales, andamos enredados, andamos caídos de nuestra realidad, andamos metidos en nuestra realidad, afanados, cargados, cansados, fatigados, porque no hemos descubierto de qué se tratan las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo que la única manera por la cual nosotros podemos disfrutar de esas riquezas inescrutables y de todo lo que tiene Dios es muy sencillo. Dice que es a través de la fe, de la fe. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Amén. Amén, dice el hermano Aldemar. La fe es, por lo tanto, la clave de toda la experiencia cristiana.
La fe es la clave de todo lo que nosotros, por eso es que la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando tú esa fe la coges para tener las cosas de abajo, que es la que muchos hombres de Dios cogen, no, tú declara, decreta, toma para que tú tengas el carro nuevo, el mejor trabajo, para que tú tengas, para que tus hijos tengan, para que tu esposa tenga, para que tu suegra tenga, para que todos tengan, para que tú te vuelvas un rico, para que... Eso es coger la fe y pervertirla, pervertir la fe, porque el Señor nos ha dado fe y no es para eso, no es para que cojamos con nuestra sensualidad caída y cojamos las cosas del Señor y querramos entrar en el ámbito de la fe para tener lo que nosotros queremos tener. Por eso es que el apóstol Santiago dice, ¿no? Ustedes oran y no tienen lo que oran, porque ustedes oran es para sus propias codicias. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Hay alguien allá? Sí, hermano. Bueno, el que está más atento es el hermano Adelmo. Eso dice Santiago. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? ¿Santiago lo dice o no lo dice? Amén. Codiciáis y no poseéis. Porque creemos que la fe es para tener las cosas que nosotros queremos tener, ¿no? Nosotros queremos tener las cosas de acá abajo. Y el Señor te dice a ti, en el mismo pasaje que le está hablando a los discípulos, acerca de que miren, de que observen a los pajaritos, que observen, les dicen, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te convertirá en una añadidura. Cuando tú comienzas a tomar de las cosas de arriba y por el Señor, por el Espíritu de Dios en ti, comienzas a bajarlas a tu realidad, ¿sabes qué va a pasar con las cosas de acá abajo? ¿Qué va a pasar con las cosas de acá abajo, hermano? Pierden sentido para uno. Pierden sentido, dice la hermana Angeli. Muy bien, ¿qué más? Son perecederas. Las cosas de acá abajo son perecederas, pero fíjate que el Señor dice que las cosas de acá abajo se convierten en añadidura. ¿Cómo así que en añadidura? O sea, yo tengo tanto que si se me da otra cosa de acá abajo, eso no me va a mí a perjudicar, no me va a mí a entontar, no me va a mí a hacer perder lo que yo tengo ya, porque eso es, lo veo yo como una añadidura. Que el Señor me permitió tener esto, grandioso, fastuoso, bueno, amén, chévere, rico, pero eso no es por lo que yo estoy sufriendo, no es, esa no es la razón de mi vida, de mi existencia. Yo no tengo mi enfoque allí, porque como dice el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Dice, poner la mira. Esto es vivir en otra esfera, esto es vivir en otra dimensión, esto es comenzar a vivir teniendo la cabeza arriba y los pies en la tierra, porque es que Dios no nos quiere a nosotros tampoco que nos volvamos irreales, porque nosotros no solamente somos espirituales, somos terrenales, pero somos, como dice la hermana Flor, somos ciudadanos celestiales con los pies en la tierra. Pero todo lo que es por la fe, todo lo que viene por la fe me pertenece porque Dios me lo quiere dar. La clave de toda la experiencia cristiana está relacionada con la fe. La clave es la fe. Mas ¿cómo se obtiene la fe de Dios? No estoy hablando de la fe humana, ¿no? Porque es que todos los seres humanos tienen fe. Todo ser, todo hijo de hombre. Así esté en esa condición adámica. Todos los hijos de los hombres tienen fe y ya hemos hablado de eso. ¿Por qué tenemos fe? Porque Dios nos dio un corazón, hablando espiritualmente, no del órgano físico. El hecho de que todos tengamos un órgano físico que se llama corazón, nos habla que todos los seres humanos por diseño espiritualmente fueron diseñados con un corazón, que es la forma interior del ser humano. Y esa forma interior del ser humano requiere de fe para existir. Sin la fe, nada puede ser. Nada puede ser, hermanos. La fe es necesaria en todo. Pero hay una fe natural.
Todo ser humano tiene una fe natural. Nadie puede decir que no tiene fe. El que diga que no tiene fe de nada es mentiroso. Porque si usted no tiene fe, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a quedar paralizado. No podría moverse. Tendría que estar acostado y limitarse a respirar. ¿Por qué? Porque cada paso que se da en esta vida tiene que ir acompañado de fe. Los hombres hacen proyectos, los hombres viven, los hombres caminan, los hombres hacen todo lo que hacen porque tienen fe. Si no hubiera fe, no sería posible. Yo no sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí estamos, hermanos, o no estamos? Amén. Amén. Pero cuando estamos hablando de que la fe es por el oír, estamos hablando de la fe que activa los componentes del hombre interior. La fe hace que se ajusten los recursos que tenemos interiormente para poder nosotros tomar a Dios. La fe, esta fe que estamos hablando, es la fe de Dios. No es la fe del hombre, no es la fe natural. Así como hay una sabiduría natural, la cual dice terrenal y diabólica, dice Santiago, así hay una sabiduría espiritual. Lo mismo pasa con la fe. Hay una fe natural para poder yo moverme en este mundo, para no quedar paralizado. Pero hay una fe espiritual y esa fe espiritual solo se desencadena de una forma. ¿Cómo se desencadena la fe? Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo se desencadena esa fe, hermanos? A ver, a los que están aquí en la virtualidad. A ver, hermanos Germán. Bueno, creo que es importante eso, ¿no? Con toda esa, pues con todo ese panorama tan amplio que nos estás mostrando de lo fundamental que es la fe para entrar en esa realidad del Señor, ¿no? Y aquí dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que aparece de primero que es la fe, como que entiendo yo que sería el resultado de lo primero. Primero es la palabra y la palabra viene de Dios. Entonces como que el que genera todas las cosas, el creador de todas las cosas es el mismo Dios que da su palabra. Esa palabra tiene la capacidad de hacernos oír. Cuando oímos esa palabra realmente es que nuestro oído espiritual se activa y ahí es donde se despierta esa fe. Entonces yo lo veo como de atrás hacia adelante, ¿no? Como entendiendo lo fundamental que es esta fe, todo deriva de la palabra de Dios y todo proviene de Dios. Amén, hermano Germán. Dice aquí en la palabra de Dios, así que la fe, esa fe de Dios es por el oír. Hay dos cosas. El oír, como está diciendo ahora el hermano y la hermana Flor, creo, y la palabra de Dios. El oír y la palabra de Dios. El oír antecede, es lo primero, ¿no? El primer elemento que se activa en mi ser interior es el oído interior. El primer sentido que se nos despierta espiritualmente es el oír. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es el oír. Ahora, ¿qué clase de oír es este? No es el oír cotidiano con que escuchamos lo que sucede a nuestro alrededor. No es ese oír. No son los oídos, esos oídos naturales que tenemos aquí que nos sirven para percibir los sonidos e interpretar los sonidos. Aquí está hablando de otro oído. Ese oído interior. Hay un oído interior. Usted puede, o muchas personas pueden oír una predicación de la palabra de Dios, pero no todas las personas que escuchan la palabra de Dios reciben la gracia de estar dispuestos a oír de manera que su corazón se llene de fe. Digamos que este oír
es provocado por la palabra de Dios. Cuando usted predica la palabra de Dios, la persona que está escuchando, la palabra de Dios tiene la particularidad de penetrar el mundo interior de la persona y abrir el corazón de la persona. Es como una espada, dice la hermana Flor. Y entonces cuando oyes la palabra de Dios, se abre algo en tu interior y digamos que en ese momento la palabra de Dios tiene el poder de penetrar ese corazón impenetrable del ser humano caído, porque el ser humano caído tiene un corazón de piedra. Eso lo declara el profeta Ezequiel. Dice que el corazón humano, dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto donde iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y ese cambiar del ser humano es posible solamente cuando la palabra de Dios toca ese corazón de piedra y hace un agujero. Cuando es predicada la palabra de Dios, sale como un potente misil. Estoy hablando espiritualmente, no lo mire terrenalmente. Como un poderoso misil que tiene la capacidad de entrar hasta lo más profundo de la persona y hacer un agujero. Se abrió el oído para que el corazón reciba. Y entonces, en ese momento, la gracia de Dios permite que esa persona que está allí escuchando reciba algo muy profundo que le abre y le despierta. Y voy a decirle, le resucita. Y ese oír es provocado por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene, el oído se despierta y se produce, se activan los órganos del hombre interior que estaban dormidos o muertos, más bien digámosles muertos, y esos órganos se activan para que haya la vida interior y que esté dispuesto a recibir la propuesta del Evangelio. ¿Y cuál es la propuesta del Evangelio? La propuesta del Evangelio es la persona de Jesucristo. Predicar el Evangelio es llevar la persona de Jesús como la poderosa semilla que va a entrar en ese corazón que ha sido roto y donde la semilla va a caer poderosamente para poder manifestarse lo que hay dentro de esa semilla. Bueno, no sé si nos perdimos. A ver, hermano, ¿estamos allí o no estamos allí? Dos hermanos, Wilson y la hermana Marta. A ver, Germán. Mi hermano, permítame, yo comparto dos versículos. Están en Juan 5, 24 y 25. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué cito este versículo? Porque estábamos viendo precisamente en Romanos 19 que decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, está hablando también ahí de esa fe que es para salvación, ¿no? Y el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, es como, me llama mucho la atención y hago nuevamente ese énfasis en cómo el Señor muestra que la salvación viene de Él, la salvación viene de Jehová, dice en el Antiguo Pacto, y cómo realmente cuando no es oír cualquier cosa, sino cuando se oye la voz de Dios, es como cuando tenemos esa capacidad de despertar y cuando podemos, y cuando la creemos, tenemos esa entrar en esa novedad de vida, ¿no? De entrar en un ámbito donde para nosotros era totalmente imposible entrar y donde ahora todas las cosas son nuevas y donde todas las cosas las podemos obtener es por fe, permaneciendo en el Señor. Entonces creo que tiene mucho que ver con ese versículo que estamos leyendo en Romanos. Amén, hermano. Muchas gracias. ¿El pasaje cuál es, hermano, que lo están pidiendo algunos hermanos? Es Juan 5, 24 y 25. Tremendo, poderoso. Vuélvame a leer ese pasaje, hermano, por favor.
Los voy a leer todos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Amén. Estábamos muertos, estábamos separados de Dios. Vino alguien, predicó la palabra. Dios mismo se nos reveló y se nos presentó y se nos presenta en su palabra. Así que la fe es por el oír. El oír, ese roto, ese oído, lo crea la palabra de Dios. Nosotros pensábamos que decía que la fe es por el oír y el oír de la palabra. No es simplemente el oír de la palabra, sino por la palabra. O sea, el oído se forma por la palabra. El roto que se genera, que es un oído, lo genera la palabra en ese corazón. Estalla la palabra dentro de ese corazón, abre ese roto y ahí a través de ese agujero que se forma entra la semilla. ¿Lo estamos imaginando, hermanos, o no? Utilicemos ahí, pidámosle al Señor que nos ayude con la imaginación. Cuando ese corazón ha venido siendo trabajado y quebrantado, por eso es que Dios dice que trabaja, porque Dios, ¿en qué está trabajando el Señor? El Señor está trabajando en llevar a Adán al agotamiento, al desencanto. El Señor está trabajando para quebrar el corazón de piedra. Y el Señor está trabajando en los corazones de todos los seres humanos porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Y Dios trabaja incansablemente y está golpeando y golpeando esos corazones hasta cuando se produzca una fisura. Y cuando la palabra de Dios llega, está la fisura lista para ser rota por la palabra de Dios que entra como un misil y se quiebra, como dice la hermana Flor, y entra la semilla que es la vida de su hijo. Cuando una persona oye la palabra y no responde, es porque el corazón sigue tan endurecido que rechaza. Es como si la persona tuviera esa famosa cúpula. O sea, ustedes han oído de la cúpula de Israel, ¿no? Que le lanzan misiles y no entran los misiles, sino que explotan en el aire. Cúpula de hierro. Eso, la cúpula de hierro. Bueno, un corazón endurecido, además de estar endurecido, tiene como una cúpula de hierro. Que viene la palabra de Dios y como que choca y explota ahí arriba. Y no entra, no llega. Yo no sé si ha sido un poquito gráfico, hermano, para que tratemos de entender esto. O sea que lo que estoy diciendo es que el oír es provocado por la palabra. Cuando ella viene, el oído se abre, se despierta y entonces se produce la fe en el corazón porque nuestro corazón fue preparado para la fe de Dios. Para eso nos creó el Señor como seres humanos, para que tuviéramos un corazón y para que pudiéramos tener fe en Él. Aunque no lo vemos, creemos. Bienaventurados los que pueden creer sin haberle visto. Porque el ser humano, aunque no le ve, puede vivir por Él, puede recibir de Él, puede estar en Él y puede moverse en Él, porque nosotros fuimos creados como unos recipientes donde toda la gloria de Dios quiere depositarse en nosotros. La fe que viene por el oír me da vida, me da la vida, me resucita hasta que me llegue a dar cuenta de la gran realidad de mi necesidad como hombre perdido o que estoy totalmente desahuciado según la revelación escritural. Eso me muestra cuando llega la palabra de Dios a mi vida. Lo primero que hace la palabra de Dios es llevarme a tierra. La fe que se activa es tocada por la palabra de Dios y esta fe se sustenta en la operación del Espíritu Santo.
Y esa fe es la que produce una reacción en cadena en el ámbito espiritual. Reacción en cadena en el ámbito espiritual. O sea que desde ese momento hasta que yo siga viviendo en el Señor, yo puedo caminar en ese ámbito espiritual descubriendo cada día más elementos que tienen que ver con la vida de arriba que me ha sido dada. ¿Sí estamos, hermanos, o no estamos? ¿Estamos o no estamos? A ver. Los que alguna vez hemos predicado la palabra, ¿qué pasa con los que alguna vez hemos predicado la palabra? Nosotros podemos percibir esa operación de Dios en el corazón de las personas que están oyendo cuando nosotros le estamos predicando. ¿Y qué es lo que se puede percibir cuando alguien está recibiendo? Cuando alguien está recibiendo las palabras que usted está hablando, cuando alguien está recibiendo del Señor, usted puede ver que esa persona está recibiendo porque usted comience a verla a esa persona en su mirada, en su rostro. Usted comienza a ver de que algo está ocurriendo. ¿Sí le ha pasado o no les ha pasado, hermanos? Bueno, ahí dicen algunos hermanos que les ha pasado. Comienza a percibirse de que algo está sucediendo en esa persona. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí Pablo le está hablando a estos judíos, no se olvide que estamos hablando de la carta a los romanos, le está hablando a los judíos que una vez recibieron el evangelio, les está explicando, porque algunos todavía tenían ese temor de haber dejado aquellos elementos que pertenecían a sus ritos y a sus tradiciones judaicas, donde Pablo les estaba invitando no a dejar las tradiciones, sino a llevar esas tradiciones a un plano superior de experiencia de vida. ¿Me hice entender allí, hermanos? ¿O no? A ver, Wilson, ¿qué entendió mi santo hermano? Usted que levantó el dedito. Eso le manda por levantar el dedito. Hermano, usted nos está hablando acá algo muy importante que, como decía usted ahora, que la persona cuando se le habla el evangelio y uno puede observar realmente la obra de Dios, cuando la persona ha recibido esa fe de Dios para que pueda entender lo que está escuchando, que es el poder del evangelio. Como Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces está hablando de un tema muy importante aquí, mi hermano, que si Dios no obra en nuestras vidas, es imposible realmente que nosotros podamos escucharle y podamos nosotros tener una vida, una expresión de la vida de Dios en nosotros. Amado hermano. Bueno, ok, Wilson. ¿Qué fue la última partecita que dije, mi hermanos? A ver, Germán. Mi hermano, yo estoy meditando mucho en eso que he estado compartiendo hoy y en ese versículo en especial y realmente estoy entendiendo y incluso me cuestiona porque a veces es la propia realidad de uno como hijo de Dios, como creyente. A veces creemos que tenemos fe, pero aquí la palabra nos está mostrando que si yo no estoy metido en la realidad de la palabra de Dios, si yo no estoy viviendo la palabra, si yo no estoy escuchando, si yo no estoy meditando la palabra, pues yo estoy sordo. Y si yo estoy sordo, pues yo no puedo operar en esa fe que es la que me muestra y la que hace que la realidad de Dios, que la realidad celestial sea traída a la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque a veces tenemos como esa presunción y no hay la palabra, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo no permanezco, si mi fe no está en esa realidad y en ese fundamento de la palabra, yo estoy oyendo es otra cosa. Yo estoy oyendo algo que me está confundiendo, que tal vez me está haciendo creer que tengo fe, pero estoy
en ese momento estoy operando esa muerte, no en vida, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y aquí vemos que la fe, el origen de la fe es la palabra de Dios. No sé si de pronto traigo un poquito de confusión con lo que estoy diciendo. No, está bien, mi hermano. Yo sé que los hermanos son entendidos. La última partecita que estaba diciendo es que Pablo estaba hablando para los judíos que se habían convertido. El gran problema que tenía Pablo, como se los he dicho, que cada que él iba a una congregación y predicaba el evangelio, Pablo estaba un tiempo allí, pero inmediatamente Pablo se iba, llegaban los judíos no convertidos a trastornar la fe de los hermanos o de los que habían oído, porque también habían gentiles que escuchaban y se convertían. Y esos judíos que llegaban comenzaban a decirles a los hermanos que Pablo andaba alterando las tradiciones del pueblo de Israel, que estaba violando la ley y que estaba transgrediendo la cultura judía en su religión judía fundamental y que estaba acabando con las tradiciones y las costumbres. O sea que Pablo era un disociador, según la boca de los judaizantes. Y lo que yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, es que Pablo no estaba invitando a los hermanos que eran judíos a que ellos dejaran las tradiciones o que dejaran esa forma de ver, sino que la elevaran, que esas tradiciones tenían un cumplimiento más elevado y que cuando ellos entraban en ese cumplimiento más elevado, iban a comprender todas las cosas que estaban en el antiguo pacto, que eran sombras y figuras de la realidad, y la realidad es Cristo en nosotros. Hermano Aldemar. Mi hermano, estaba analizando yo las palabras de Germán y hallo mucha verdad pues en ello, porque lo que yo he visto a través de la fe de algunos hermanos que ya llevan años de experiencia, que enseñan la palabra, y ve uno tantas fallas en ellos, mi hermano, que uno verdaderamente se llena de tristeza y lo ve uno como entrar en un fanatismo y en una cuestión que todo lo que hace la ovejita está mal. Entonces yo pienso que esa realidad de la que habló Germán, me uno a esas palabras, mi hermano. Eso es lo que yo quería aportar, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Efectivamente, estamos en este momento viendo lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos romanos hace más de 2000 años, que Pablo nos lo está diciendo a través del Espíritu de Dios hoy a nosotros. Tiene que ser elevado ese conocimiento de Cristo más allá de cualquier tradición que tú hayas aprendido religiosa de lo que es la vida en el Señor. Tenemos que entrar a la realidad de esa vida, no quedarnos con las sombras, no quedarnos con las figuras, no quedarnos con los ritos, las ceremonias. No. Pablo estaba diciendo, todos esos ritos del antiguo pacto, todas esas ceremonias del antiguo pacto, son realidades que tienen que ser experimentadas a la luz del nuevo pacto, donde es algo superior, porque estaba diciendo el libro de Hebreos, dice que lo que es nuevo da para que desaparezca lo que es antiguo y comiences tú a vivir en lo nuevo, en la realidad de lo nuevo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra poderosa de Dios. Vamos a seguir con el versículo 18. Versículo 18, mis santos. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a este pueblo? A los que están oyendo la carta. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Cuando Pablo está hablando aquí, fíjese que el Espíritu de Dios le trajo a Pablo un salmo. ¿Cuál es ese salmo?
es el Salmo 19. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esta carta? Él les está diciendo a los que están escuchando, a esos judíos conversos que se están preguntando si Dios se había olvidado del pueblo de Israel, si Dios los sacó a ellos de taquitos, si Dios ya no quiere saber nada con ellos porque acabaron con el Mesías. Pablo les está dando una respuesta y les está diciendo la razón por la que no creyeron es porque no escucharon. Ahora, la pregunta que uno tendría ¿es posible que ellos no escucharon el evangelio? Pablo dice que no, que ese no es el problema. El pueblo judío, el pueblo en general, no todos recibieron al Señor Jesús, no todos pudieron recibirlo como lo recibieron aquellos hombres que sí le creyeron. El pueblo judío en general, ellos habían escuchado las buenas nuevas acerca de Jesús, pero no todos quisieron recibirlo. Pero Pablo está tomando del Salmo 19, vayamos al Salmo 19, por favor. Versículo 4. Vamos a leerlo desde el 1, hermano Adelmo, desde el 1 al 4. Amén, hermano, lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este es el versículo 4. ¿Qué nos dice este salmo de acuerdo a lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué nos quiere decir Pablo? A ver, hermanos, los pongo a ustedes también allí para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo a este pueblo judío? ¿Cómo lo está confrontando? ¿Qué es la confrontación que Pablo les está haciendo? A ver, el hermano Germán. Les está diciendo que la misma creación habla y que Dios de todas las maneras se expresa. Lo que pasa es que el que quiere oír oye y el que no, no. Pero también, o sea, porque es que él les estaba diciendo que a todos lados había llegado ese anuncio, que no lo han oído, sí lo han oído. Y más aún cuando Pablo les está predicando a Jesucristo, que Jesucristo es la realidad de todas las cosas que Dios mostraba. Entonces el Señor habla en su creación y el Señor habla de mil maneras, como dice por allá en Hebreos. Excelente, hermano Germán. Sí, Señor. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, ¿qué es lo que les está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, pueda que ustedes no hayan oído de Cristo. Es posible de que ustedes no quieran creer en Cristo, pero yo creo que ustedes se den cuenta es que ustedes han tenido un corazón duro, porque aquí Pablo les está hablando es de Dios como creador y les está diciendo que Dios se ha mostrado como creador desde siempre. ¿Y cómo se ha mostrado Dios desde siempre a todos los hombres? ¿Cómo se ha mostrado Dios desde siempre a todos los hombres? ¿Qué dicen ustedes? Por allá cuando estuvimos nosotros hablando en Romanos, cuando nosotros estuvimos en Romanos capítulo 1, nos dimos cuenta de cómo Dios se ha estado mostrando a todos los hombres, exactamente, como dice la hermana Flor, a través de la creación. Y el Salmo 19 es un salmo que nos habla de la creación de Dios y cómo en ese salmo se dice que todas las cosas nos cuentan la gloria de Dios. Dios está revelándose todo el tiempo a través de lo creado. Dios se ha dado a conocer a la humanidad a través de lo que Él ha hecho. ¿Sí estamos, hermanos? Amén, hermano. ¿Todas las personas en la tierra han escuchado las buenas nuevas de Jesús? No. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es, o lo que quiere decir es que en general el evangelio está siendo comunicado en el mundo en este momento porque toda la creación nos está mostrando que detrás de todo lo creado hay alguien.
No es que no, los hombres no entiendan porque es difícil entender ni porque no se entiende. Lo que está diciendo Pablo es que no han entendido porque no quieren entender. El pueblo de Israel ha escuchado el evangelio de Dios en todo momento porque Dios se les reveló a ellos y Dios se les reveló a ellos como persona y tampoco lo recibieron de esa manera. O sea, lo que Pablo está diciendo es que por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras, pero ellos no han querido entender, no han querido oír, no han querido escuchar. Sus corazones han sido corazones cerrados. ¿Estamos, amados? La misma naturaleza habla. Exactamente, hermano. La misma naturaleza habla. Y por eso es que cuando Pablo habla en Romanos capítulo 1, él va a hacer una disertación acerca de que el hombre no tiene excusa, porque todo hombre cuando se pone a pensar, oiga, y esto que estamos viendo, este pajarito, esta planta tan hermosa, estos colores, todo esto ¿de dónde vino? ¿Esto vino de la nada? Claro que hay unos hombres que hoy dicen que eso vino de la nada. Claro que unos hombres dicen que todo fue creado por el azar. Claro que muchos hombres dicen que todo fue creado o la vida viene de otro planeta. Claro, los hombres se pueden imaginar cualquier cosa hasta que eso no tiene razón de ser, pero es preferible creer en una sin razón antes que creerle a Dios o creer en Dios. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir, que nadie tiene excusa. Porque si una persona al ver la naturaleza, al ver la maravillosa, lo que es las maravillas de la naturaleza, pues el hombre no puede irse a adorar la naturaleza, ¿no? La Pachamama, como lo que pasa en los pueblos indígenas, que terminan adorando a la Pachamama, pero no adoran al creador de la Pachamama. Y así es el ser humano en su corazón, duro, endurecido, y eso es lo que Pablo está diciendo. La fe, quiere Dios que se active la fe en los corazones. El Señor quiere que se rompan esos corazones y Él está trabajando. Y está trabajando en ese hombre. Ese hombre que salió del huerto es un hombre que se gana el pan con el sudor de la frente. Y ese hombre, al reflexionar sobre su trabajo en la tierra, como que su trabajo es un sinsentido, porque el hombre vive para sobrevivir. Ese hombre que está reflexionando en su vida llega a decir, oiga, y todo este esfuerzo y todo este trabajo es para que mañana me muera y nada. Todo lo que Dios ha permitido es para que el hombre, en su angustiosa forma de llevar la vida, el hombre llegue a la conclusión de, oiga, esto no puede ser todo. Y cuando el hombre mira la naturaleza, diga, detrás de toda esta de esta belleza, de esta perfección, detrás de esto tiene que haber una mente inteligente. Hoy en día en el campo de la ciencia se habla, en el mundo científico se habla del diseño inteligente, ¿no? O sea que detrás de toda obra tiene que haber un creador. Y eso muchos autores cristianos han estado trabajando y batallando duramente contra los agnósticos y contra los ateos, que siempre están tergiversando todo lo que tiene que ver con la creación. Y se ha traído a nivel científico de los pensadores científicos el método de tratar de entender que detrás de toda la creación detrás de toda obra, detrás de todo diseño, hay un diseñador. Pues es que eso es obvio, pues. Usted no puede decir de que, como dicen los científicos, que esto se creó de la nada, del azar. Millones de años de cosas azarosas sucediendo para que llegaras a darse una criatura como el ser humano. Eso es lo que han llegado muchos científicos. Y se lo estoy hablando porque mi formación fue como científico. Eso no tiene lógica, verdaderamente no tiene lógica, pero el ser humano le da más razón a eso, a ese sinsentido, porque hay un corazón endurecido. Ahora vamos a ver vamos a leer los versículos 19 y 20, porque Pablo continúa confrontando a este pueblo. ¿Qué más dice Pablo? Versículos 19 y 20, hermano Germán. 19 y 20 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Oiga, interesante esto, hermano, lo que está diciendo allí el apóstol, ¿no? Está hablándole a los israelitas, les está hablando a su pueblo que conocían a Moisés, les está hablando de Moisés y le está diciendo, bueno, ustedes han leído verdaderamente las escrituras, lo que dijo Moisés hace mucho tiempo. Cuando usted mira este verso que tomó Pablo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es un pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ahí en el versículo 19, Pablo se está refiriendo a Deuteronomio 32:21, que es un versículo que se ha llamado el Cántico de Moisés. Este Cántico de Moisés, allá en el capítulo 32 de Deuteronomio, es un pasaje bastante profético para toda la nación y el pueblo de Israel, y ahí hay unas grandes verdades ocultas. Y Pablo les está diciendo a ellos, bueno, ustedes han leído a Moisés y ustedes creen que Moisés no habló de lo que le pasó de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Lo que Moisés predijo o lo que Moisés profetizó allá en Deuteronomio 32 no era para la generación solamente de él, sino era para todas las generaciones futuras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está preguntando es si Israel escuchó el evangelio. Sí escuchó el evangelio, pero no lo entendió. O si está preguntando si tal vez lo entendieron mal. Y Pablo está diciendo que no es ninguna de las dos. No es que ni ellos han entendido, no es que no lo entendieron, ni lo entendieron mal. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿cuál es el problema? No es que no lo entendieron ni lo entendieron mal. ¿Cuál es el problema que está denunciando Pablo de la nación de Israel? ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos rechazaron el evangelio, fueron duros y ellos no quisieron recibir. Por eso es que la palabra dice, a lo suyo vino, el Señor vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. A ver, hermano Germán. Yo veo aquí una semejanza muy grande con la realidad del cristiano. Tal vez sea la realidad de muchos de nosotros y que el Señor nos ayude, porque yo veo que el caballito de batalla de los israelitas y de los judíos pues era Moisés, y ellos no reconocían a Jesús porque ellos decían, nosotros reconocemos es a Moisés, y se escudaban en que ellos creían firmemente solamente lo que decía Moisés. Pero aquí Pablo les está citando que lo que Moisés les decía tenía un principio y tenía un fundamento en lo que Cristo iba a hacer. Y cómo ellos que defendían tanto esa posición de que solamente recibían lo que decía Moisés porque ellos reconocían que Moisés había sido usado por Dios, cómo ellos tomaban lo que querían tomar y lo que no les parecía atractivo no lo tomaban. Entonces nosotros como cristianos también tenemos el mismo peligro. Nosotros podemos decir, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, pero cuando empezamos la reunión hoy, el hermano decía, la suma de tu palabra es verdad. Entonces yo no puedo cercenar el evangelio y sacar únicamente lo que a mí me atrae, lo que a mí me conviene, lo que me parece que es atractivo, y sacar como un versículo como que el Señor me diga, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Entonces me pone a meditar realmente esto, porque esa condición natural de Israel pues hizo que ellos desconocieran al Mesías, y cómo nosotros también podemos caer en ese mismo peligro y nuestro corazón endurecerse. Amén, hermano Germán, muchas gracias. Efectivamente, esto que Pablo le está diciendo a estos hermanos allá, eran cristianos, es la misma realidad que puede pasar a nosotros hoy siendo cristianos y siendo hijos del Señor. Porque el problema está en el corazón. No sea que ya teniendo al Señor, nosotros mismos estemos rechazando al Señor que está dentro de nosotros. Porque eso fue lo que le pasó al Señor, eso le pasó al Señor con su pueblo, ¿no? Es lo que está denunciando Moisés. Porque
Dios estuvo con ellos, Dios estuvo con este pueblo, Dios los sacó, Dios los ministró, Dios los guardó en ese desierto por 40 años, Dios les mostró milagros, les dio señales, les dio prodigios. Dios ya de muchas maneras se les manifestó, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí la palabra y Pablo está trayendo a Moisés es que Moisés ya había profetizado. Fíjense que estamos hablando de Deuteronomio y Moisés ya había dicho, pero yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿De quién estaba hablando Moisés allí en Deuteronomio 32:21? Proféticamente, ¿de quién estaba hablando? A ver, hermanos. De los gentiles. Sí, señor, hermano Adelmo y Flor, de los gentiles. De los gentiles. Ahí estaba hablando en Deuteronomio 32, ya el Señor por el espíritu profético de Moisés estaba hablando de nosotros los gentiles. Ese pueblo que vio, que tuvo, que permaneció, Dios que caminó, que se comportó con ellos, que los abrigó, de día iba en la nube, de noche con la columna de fuego, que les guió, que los ministró, que hizo los milagros. Bueno, todo lo que estamos hablando, dice que finalmente es un pueblo que no quiso. Ah, ¿cómo les parece? Ellos, al leer a Moisés, ellos debían haber entendido, por lo menos, qué era lo que el Señor les estaba queriendo manifestar de la dureza de su corazón, pero no fue así. Ellos debían de haberlo sabido porque las propias escrituras se los estaban mostrando. El pueblo provocó a celos a Dios con lo que no es Dios y por eso Dios los provocaría a celos con aquellos que no son pueblo. Ellos eligieron a otro Dios. Por eso es que dice el Señor que ellos eran un pueblo necio. Necio significa sin entendimiento. Y hoy en día puede estar pasando lo mismo con los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Puede que haya un pueblo sin entendimiento hoy en día. Y sin embargo pueda que creamos en el evangelio. Lo mismo. Se está repitiendo lo mismo. O sea que imagínense ustedes que por eso el versículo 20 dice en Isaías: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea que Dios, a los que permanentemente lo estuvieron rechazando, pues Él se fue y dice que los provoqué a celos con otro pueblo, dice el Señor, y es un pueblo que ustedes han aborrecido. Pero con esos que ustedes han aborrecido, con ese pueblo, es que yo los provoco a ustedes también, para que ustedes se den cuenta de su propia necedad. O sea que, hermanos, vamos a leer aquí. Versículo 21 para terminar, dice, pero acerca de Israel dice, versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tremendo esto, hermanos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que Pablo está hablándole aquí a estos conversos, a estos judíos conversos que se estaban preguntando, ¿cómo así que apenas un grupo de judíos es los que hemos creído en el Señor? ¿Y dónde están todos esos otros para los cuales se nos dieron las promesas? ¿Por qué los otros también no están aquí con nosotros? Y esto era una promesa que estaba para toda la nación. Pues Pablo les está diciendo, aunque todo era una promesa para la nación, no todos la quisieron, no todos lo recibieron, no todos lo aceptaron. Y esa es la gran tragedia que Pablo está denunciando desde el capítulo 10, versículo 1, desde el capítulo 9, versículo 1, donde él dice que él cómo quisiera que toda la nación de Israel, con todo lo que Dios les ha dado, como Dios se les ha mostrado, pues que todos llegaran, pero no todos llegaron, no todos pudieron llegar y Pablo da el dictamen. El dictamen de Pablo es por la rebeldía
de un pueblo contradictor. ¿Qué es un pueblo contradictor? Un pueblo que se opone a Dios. Es un pueblo que se niega a tener nada que ver con Dios, aunque Dios se les estaba mostrando. Y dice allí que Dios ha extendido, ¿no? Todos los días extendí mis manos. Todos los días. Las manos del Señor sigue extendidas, hermanos, para todo aquel que se acerque a Él. Dios ha estado dispuesto siempre a acercarse, pero el hombre es tan rebelde que no quiere acercarse. Es como decir, es como considerar que usted está enfermo, gravemente enfermo, y que alguien viene a suministrarle la medicina y viene desde muy lejos a suministrarle una medicina, y cuando llegue la persona que quiere hacerle o suministrarle la medicina, usted dice, no voy a tomar esa medicina. Es algo como así. O sea, que rechazar ese remedio que Dios ha provisto y ha ofrecido con gracia es inevitablemente quedarse sin cura. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de que el pueblo lo que le faltó fue la fe. ¿Y por qué no tuvieron fe? No tuvieron fe no porque Dios no les haya dado fe, sino porque ellos no quisieron recibir lo que Dios les estaba dando. Yo no sé si me hago entender. ¿Sí estamos, hermanos? Amén, amén. A ver, mi santo hermano Germán. Hermano, discúlpeme que interrumpa tanto, pero creo que es importante compartirles algo de mi propia conversión al Señor. Cuando pues yo estaba en una situación muy compleja, vino alguien y me predicó el evangelio y me hizo una pregunta que hoy la recuerdo muy claramente. Yo le dije, mira, yo estoy buscando a Dios, yo le oro, bueno, yo le dije, yo le rezo, porque pues así decía uno. Yo tengo un librito del Nuevo Testamento y lo leo, pero no tengo paz. Pero yo ya le había contado toda la situación que estaba viviendo. Y me hizo una pregunta, me dijo, ¿para qué estás buscando a Dios? ¿Para que te cambie a ti o para que cambie a otra persona? Y eso para mí fue muy confrontante. Él me dijo, la palabra dice que primero hay que quitar la viga que hay en nuestro ojo para que podamos ver bien y sacar la pajita en el ojo de del hermano. Entonces a mí realmente eso fue una palabra que vino directamente del Señor y me tocó ese día. Y entonces, ¿por qué lo digo? Lo relaciono con Israel porque dice, fui hallado de los que no me buscaban. Ellos sí buscaban a Dios, pero para que Dios hiciera su voluntad. Ellos siempre, dice que era un pueblo rebelde y contradictor. Quien contradice es cuando le están dando una dirección, le están diciendo es por aquí, dicen no, por aquí no es por allá. Entonces me llama mucho la atención esa condición del corazón, ¿no? Y es una condición con la que nacemos todos. Entonces, pero la misericordia del Señor es mayor y nosotros ya teniendo al Señor, pues nosotros sí tenemos la capacidad de hacer la voluntad del Señor, de comprobar que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, pero depende también de nosotros, de que nosotros queramos entrar en esa realidad y comprobar esas riquezas inescrutables de las que tú hablas, que el Señor ya nos dio, pero que en la permanencia y en la obediencia al Señor es que podemos alcanzar. Amén, hermano Germán, excelente. Esto que le pasó al pueblo de Israel lo está diciendo Pablo por las preguntas que ellos quizás tenían, pero también son cosas que el Espíritu nos dice a nosotros. Cuando comenzamos esta enseñanza estuvimos hablando de las riquezas inescrutables de Cristo. Puede pasar toda nuestra vida y nosotros vivir una vida siendo cristianos, llevar una vida miserable, sin poder descubrir qué es lo que Dios nos ha dado. Porque seguimos en nuestro corazón siendo tan rebeldes como ese pueblo. Queremos que Dios nos dé las cosas que nosotros queremos tener, pero no queremos verdaderamente al Dios que nos da todas las cosas. Estamos interesados en las cosas, pero no estamos interesados en el Dios mismo que nos da todas las cosas.
Hermanos, ¿quieres comprobar las riquezas inescrutables? Es necesario que tú dejes de ser un pueblo rebelde y contradictor y que estés dispuesto a ir más allá de donde has estado parado. Es necesario que tú tomes la decisión de verdaderamente buscar al Señor, no las cosas que Dios te puede dar, no lo que tú quisieras tener y que Dios te diera. Es necesario comenzar a buscar al mismo Señor y volver a entrar en esa realidad de comunión con Él, para que a través de la fe y nuestro fortalecimiento en la fe podamos comenzar con todos los santos a entrar en una nueva realidad, que es la invitación del Señor para todos los hijos de todas las épocas. Hay una nueva realidad y hay una nueva vida por experimentar, y esa vida tiene que ser experimentada, vivida, disfrutada, compartida, mostrada, dada a los hombres, porque así es que Dios se quiere revelar, y Dios quiere revelársete a ti para que tú lo reveles a Él, a los demás. Y aquí Pablo está diciendo que todo eso es por la fe, hermanos, y la fe es ese motor de lo alto que nos impulsa siempre hacia ámbitos desconocidos, que nos sacan de nuestra propia conformismo y comodidad espiritual. No hay una vida espiritual real si no hay verdaderamente una aplicación del Espíritu en mi vida y que me active a tener esa fe, no la fe mía, ya estuvimos hablando que no es de la fe mía, es la fe de Cristo en mí, que sea activada esa realidad, hermanos. Hoy nos